Soltar para mí es dejar lo único que creo que está seguro en mi vida o en mí como persona, Ya. ¿sí? Porque a veces es que soltar es muy amplio, o sea, también tiene que ver no solo con dejar lugares, relaciones, sino también soltar partes de nosotros que a veces no nos gustan, pero nos hacen sentir muy cómodos, Ujú. ¿no? Pero sí es dejar la seguridad, es enfrentar la incertidumbre. Relacionándome con las personas que no quiero, esperando a que en algún momento sean ese hombre que yo sí quiero. Mm, ¿Sí me entiendes? Y sí. creo que eso le pasa a muchísima gente. O sea, como que por no tener esa valentía de listo, esto no es, voy a pasar a conocer o a disponerme a conocer la persona que sí es, obviamente, que sí quiero, que está de acuerdo a mis principios, a lo que yo quiero construir. Muchas veces uno se conforma pues con relaciones que no son. Realmente que si nosotros no nos responsabilizamos del lugar en el que también estamos y le echamos la culpa como al otro, no generamos un cambio y entonces soltamos, pero nos devolvemos porque soltamos y nos da culpa, Ujú. ¿sí? O sea, como que ahí entra la culpa cuando sentimos que soltamos antes de tiempo. Soltar no se siente bien. Es decir, Total. cuando tú hablas de no fiarnos tanto de las emociones, creo que yo lo complementaría con el hecho de que muchas veces hacer lo correcto no se siente bien, Ujú, pero ujú, nosotros pensamos ujú. que hacer lo correcto se tiene que sentir bien porque estoy haciendo lo correcto. Como permitir que la vida entregue la justa medida a cada persona, ¿sí? O también entregarle a Dios la sabiduría que obviamente Él tiene para que cada uno cumpla sus roles. A veces nosotros queremos imponer roles que a la otra persona no le corresponden o también empezar a hacer nosotros roles que no nos corresponden. Practicar esto de soltar sin que necesariamente sea dejar completamente. Ahora, hay ocasiones en las que sí, pero practicar eso yo creo que es un ejercicio espiritual en sí, porque es un acto de humildad. Cuando yo suelto, acepto que no tengo el control. Hola queridos amigos de Salto al Vacío, bienvenidos a un nuevo episodio. Obviamente, como siempre, estoy con mi excelente amiga y muy buena psicóloga Mer. ¿Cómo estás, Mer? Yo muy bien, ¿y Ah, tú? ¿Cómo bueno, estás? genial. También muy bien, muy juiciosa y muy feliz de estar hoy acá contigo. Y pues sin dar más preámbulos de nada, vamos a ir al tema del día, que es un tema súper interesante acerca de una palabra que está muy de moda y es soltar. Mer, ¿qué es eso de soltar? Yo creo que es la palabra que más le gusta a nosotros los psicólogos, porque Sí. llega un paciente a terapia y nos dice como, es que estoy deprimido, suelte, es que estoy ansioso, suelte, hay que soltar, soltar, soltar. Y uno lo dice en terapia como si fuera algo, pues, fácil, pero realmente para el paciente y para nosotros como seres humanos es muy difícil soltar, pero es la palabra favorita que todos los psicólogos anhelamos escuchar y que decimos todo el tiempo. También como que estamos pensando que es buenísimo, o sea, los psicólogos, que es buenísimo que alguien llegue, un paciente llegue y nos diga como, ya solté. No, eso es como si nos ganáramos el Grammy Es un o el avance. premio Nobel de la psicología, ¿sí? Pero en cuanto a soltar, como que también estaba pensando que a través de las generaciones, afortunadamente, ahora en la actualidad está la necesidad o hay la posibilidad de que podamos soltar y que eso cada vez genere menos culpa y cada vez genere como menos recriminación del mundo y de la gente, porque creo que antes lo que pasaba, pues como en tiempos antiguos o ni tan antiguos, yo creo que de 1900 para acá, yo diría, Ujú. ¿sí? Ha habido como una evolución en esto, ¿sí? Antes las mujeres no se permitían soltar absolutamente nada y los Sí. hombres tampoco el rol que les imponían. Ahora sí. O Ujú. sea, siento que ahora la gente se está replanteando un montón de cosas y que la historia ya está ayudando a que sea cada vez más fácil hacerlo y a que la gente viva menos mal gracias a la posibilidad de soltar. Ok, sí, de acuerdo.
Creo que también es una palabra muy común entre las personas, o sea, dentro del ámbito de la psicología, sí, evidentemente, pues uno lo escucha cotidianamente, Todo el tiempo. pero también las personas, o sea, está muy de moda, la gente habla de soltar, de soltar, de soltar. Pero quisiera como preguntarte acerca de este tema de soltar, ¿cómo ves tú eso de soltar? ¿Qué es soltar para ti? Soltar para mí es dejar lo único que creo que está seguro en mi vida o en mí como persona, Ya. ¿sí? Porque a veces es que soltar es muy amplio, o sea, también tiene que ver no solo con dejar lugares, relaciones, sino también soltar partes de nosotros que a veces no nos gustan, pero nos hacen sentir muy cómodos, Ujú. ¿no? Pero sí es dejar la seguridad, es enfrentar la incertidumbre. ¿Qué es para ti soltar? Pues fíjate que yo cuando pensaba en soltar, pensaba que a veces hay como unos extremos, ¿no? En esto de soltar, porque está el soltar porque ya es evidente, o sea, que debo dejar de retener o que debo dejar de, ¿cómo se dice? Como forzar alguna relación, algún proceso, alguna etapa, o sea, debo ya dejar de forzar esa etapa o esa relación, pero también está el otro extremo que es ya estar soltando, o sea, no tener arraigo a nada. Y Sí. entonces estar como pensando que es soltar es no construir nada profundo, es tampoco no generar como relaciones o una identidad o cosas que realmente tengan una raíz profunda en la vida. Entonces creo que hay esos dos extremos entre realmente soltar porque ya es evidente y es necesario y está este otro extremo en el que descuido. Y el soltar lo llevo a descuidar, a no perseverar, a no profundizar. Y creo que por eso lo veo como la importancia de hacer esa diferencia. Es que ahí están los pros y los contra de esto que te estaba hablando ahorita, que históricamente, pues antes eh, no se permitía tanto soltar la Ujú. cultura, ¿no? No nos permitía eso, pero también a veces nos hemos pasado a ese otro extremo en donde ya en nombre de soltar no se tiene arraigo a nada, Ujú. ¿no? Y entonces no hay relaciones duraderas, no hay amistades duraderas. De acuerdo. em, si hay que soltar a la familia, entonces pues suelto y me quedo sin familia. O sea, Sí, ¿cómo se pasa a este extremo también? de Pues acuerdo. que es parte de las consecuencias de la evolución, ¿sí? O sea, a mí me parece bien interesante y bien bonito que la evolución histórica nos permita hoy alzar bandera y decir voy a soltar esto y está bien, ¿sí? O sea, Ujú. me parece lindo eso, pero también creo que sí, no lo había pensado, pero sí nos pasamos al otro extremo de sentir que no queremos estar atados a nada. Ujú. O que ¿Mm? tenemos que estar soltando cosas todo el tiempo Sí, y creo que hay momentos en los que se tiene que soltar claramente, pero hay otros en los que no, en los que no. en los que hay que trabajar, Mm. en los que hay que Sostener. sostener, exacto. Mm. Creo que el antónimo perfecto como para hablar de eso, otro que sí hay que hacer es sostener. Hay muchas veces que sí hay que sostener, Mm. hay muchas veces que sí hay que profundizar, pero como el tema es soltar, Ujú. obviamente. Creo que a veces cuando yo pensaba, y creo que nos serviría a todos hacernos esta pregunta, en soltar, uno diría, bueno, ¿y qué tendría que soltar? Mm. ¿No? Y a mí me sirve mucho hacerme la pregunta, ¿a qué o a quién estoy demasiado apegado? ¿Sí Ok. me entiendes? ¿Cuáles son mis apegos? ¿Qué es lo que realmente, con lo que yo digo, uy, si yo suelto esto, mi vida no tiene sentido? Ok. O me costaría demasiado soltar esto, o a esta relación, ¿sí? Entonces, esa pregunta me parece interesante, Mm. porque a veces lo que más nos cuesta soltar es a lo que más nos sentimos aferrados o Total. en lo que más sentimos como esa seguridad de la vida. Como por ejemplo es el caso de las relaciones de pareja, ¿no? Mm. Que también es algo en lo que hemos ido centrando un poco, si bien no en su totalidad, pero sí bastante el podcast. Sí. Y en este tema de soltar, te quería preguntar, ¿qué piensas tú, Mer, que hay que hacer? O no, más bien, ¿cuándo deberíamos soltar primero? ¿Cuándo deberíamos Mm. soltar en el caso de una relación de pareja? No sé si lo has vivido o qué piensas tú que se debería hacer. Sí, claro, yo lo he vivido pues con la separación que ya les conté. Ujú.
es un proceso doloroso, pero también como que nos permite crecer, ¿no? Lo de soltar y en las relaciones también. Cuando creo yo, hay varios escenarios en donde, pues, yo creo que uno necesita replantearse esa opción, ¿no? El primero para mí es que estemos dándonos cuenta que estamos sufriendo de la misma manera, viviendo lo mismo y teniendo las mismas sensaciones a lo largo del tiempo. O sea, para mí la temporalidad es súper importante a la hora de cuestionarme si necesito soltar eso, ¿sí? ¿Cuánto tiempo llevo en esta misma situación? ¿Cuánto llevo sintiéndome insuficiente, sintiéndome incapaz, sintiéndome poco valorada, poco amada, poco querida? O sea, en el tiempo medible, objetivamente, ¿sí? Y que en ese tiempo yo me descubra estando con el mismo sufrimiento, ¿sí? O sea, casi que situaciones calcadas o muy parecidas. Yo creo que ahí necesitamos replantearnos qué es, además de soltar, qué es lo que me ha llevado a mí a estar en esta situación repetitiva que me está cargando por largo tiempo y también qué le corresponde al otro de esta situación repetitiva. Porque si nosotros, yo creo firmemente que si nosotros no nos responsabilizamos del lugar en el que también estamos y le echamos la culpa como al otro, no generamos un cambio y entonces soltamos, pero nos devolvemos porque soltamos y nos da culpa, ¿sí? O sea, como que ahí entra la culpa cuando sentimos que soltamos antes de tiempo. Entonces creo que esa es la primera, como soltar si estoy en una situación calcada de sufrimiento durante un tiempito. Sí, permanente. Sí, así es. Y creo que yo complementaría eso que tú dices con... Creo que muchas veces hay muchas parejas o muchas relaciones en las que, aunque se dice que se van a hacer cosas, no se hacen. Es decir, cuando los compromisos no se cumplen. Sí, pero realmente lo digo yo, no, y esto no lo digo porque yo crea que uno lo habla y al otro día ya se tiene que ejecutar. O sea, cambiar hábitos, cambiar formas de actuar es súper difícil, toma tiempo, pero me parece que cuando no hay disposición de una o de las dos personas, es súper difícil. Y cuando hablo de la disposición, ni siquiera me estoy refiriendo a que los dos, por ejemplo, vayan a terapia o a que los dos vayan a un consejero espiritual. No necesariamente eso, porque pueden estar yendo. Sí. Pero yo, cuando hablo de la disposición, me refiero al esfuerzo por ejecutar esos cambios. Porque hay personas que como que se autoengañan pensando que porque van a terapia o porque buscan ayuda en algunos lugares, ya están haciendo todo. Realmente ese es como el primer paso, que es buscar la ayuda, pero llevar a cabo las acciones que se definen en esa búsqueda de ayuda o en ese acompañamiento que uno tiene son fundamentales. Y personalmente tengo muchos amigos, conocidos, parejas cercanas, que sé que esa parte de la ejecución es lo más difícil de hacer. O sea, bueno, hay un montón que no buscan ayuda, pero esa parte de pararme a decir, listo, tengo que hacer esto, no la hacen. Entonces creo que esa disposición de los dos a buscar la ayuda, pero también a la ejecución de esos acuerdos es fundamental. Claro, y cuando no se dan cuando no se da esa ejecución, pues hay que replantearse si realmente es lo que yo quiero o estoy necesitando vivir. Es que me puse a pensar que otro punto como de soltar, bueno, va a sonar muy raro, pero es como cuando yo quiero pollo, pero como carne. ¿Sí? O sea, cuando yo estoy segura que quiero pollo, o sea, tengo ganas de comerme, no sé, un pollo a la bróster o algo así, y me quedo comiendo carne porque el restaurante de pollo a la bróster está como a, no sé, 1 kilómetro. Y me cuesta más ir a buscar el pollo. Exactamente, y el de carne está como aquí a la vuelta, ¿sí? Y me conformo con eso, aún teniendo claro que la necesidad que tengo es otra, ¿sí? Te entiendo. Digamos que cuando tú hablas del pollo y la carne, yo lo pensaba, era en mí, yo recordaba, por ejemplo, pues esa etapa en la que yo ya quería como tener una relación para toda la vida, casarme, o sea, yo tenía claro como quiero esto, y también tenía claro que la forma en la que me estaba relacionando con los hombres no me iba a llevar a eso, porque no estaba ni en el lugar correcto, ni con las personas correctas, ni tampoco yo estaba en el momento adecuado y construida adecuadamente para llegar a tener una relación así. Y
Y en un momento yo recuerdo que dije, pues estoy realmente con la similitud de lo que tú mencionas, relacionándome con las personas que no quiero, esperando a que en algún momento sean ese hombre que yo sí quiero. ¿Sí me entiendes? Sí. Y creo que eso le pasa a muchísima gente. O sea, como que por no tener esa valentía de listo, esto no es, voy a pasar a conocer o a disponerme a conocer la persona que sí es, obviamente, que sí quiero, que está de acuerdo a mis principios, a lo que yo quiero construir. Muchas veces uno se conforma pues con relaciones que no son. Sí, porque nuestro cerebro siempre va a preferir la comodidad. Lo fácil. ¿Sí? Así yo ya esté hastiada de lo que estoy recibiendo y esté consciente de que lo que estoy recibiendo no es lo que necesito. Si es un lugar cómodo que me trae un montón de ventajas o de favores o de contratos por ahí por O debajito, conveniencias. o conveniencias, pues el cerebro siempre prefiere quedarse que irse. Claro. ¿Sí? Ahí en terapia los pacientes llegan y dicen como estoy deprimido, estoy ansioso, ¿no? Y cuando uno empieza a explorar, pues ¿por qué? Uh-huh. Pues es que llevan un montón de tiempo yendo en contra de lo que realmente necesitan, solo porque eso es más cómodo. Creo que la comodidad es un lugar que es peligroso cuando uno se tiene que plantear crudamente si tiene que soltar o no. De acuerdo. Porque pues instintivamente el ser humano pues siempre va a preferir estar en calorcito y en lo rico. Uh-huh. Y cuando nosotros empezamos a explorar en terapia eso, nos damos cuenta que lo que genera muchas veces, obviamente no es la causa principal, pero lo que aporta un componente importante en temas emocionales, o sea, en síntomas emocionales, es estar cargando por un largo tiempo cosas que van en contra de las necesidades que tú ya tienes claras. Claro. De acuerdo. Mira que para mí otro punto importante a la hora de soltar o que me llevaría a mí a pensar en soltar es esto que yo llamo revisar la realidad basándome en las evidencias. ¿Sí? Esto porque lo Como digo. dejar de echarse carreta, parce. Yo me refiero, sí tiene sentido, pero me refiero también a practicar algo que en Narcóticos Anónimos se dice muy comúnmente, que es el principio de realidad. Sí. El principio de realidad básicamente es ver la realidad tal cual es. ¿Sí? Sí. No empezar a adornarla ni decir, no, pero es que más adelante sí, pero es que él va a cambiar, pero es que ella va a dejar de hacer esto, pero es que lo está intentando y lleva 10 años y no ha cambiado, ¿no? Entonces digamos que a lo que yo voy es que este principio de realidad basado en las evidencias más no en las emociones, ni tampoco en los sentimientos. Porque también muchas veces la respuesta de muchas personas es, no, pero es que yo lo amo o yo la amo. No, pero es que yo no quiero sentirme frustrado en esa área, ¿sí? Pero están de verdad sufriendo terriblemente en una relación, ¿sí? Y no necesariamente casados. Puede ser una relación de convivencia, o casados, o noviazgo, o esos híbridos que hay ahora, ¿no? Porque ahora, sí, ¿Qué híbridos? pues los híbridos en los que somos novios, pero vivimos o nos comportamos como si estuviéramos casados. Sí, que no se sabe, ¿sí? Entonces, en ese tipo de relaciones muchas veces sucede que dejamos de lado el sentido de realidad. O sea, no nos basamos en las evidencias, sino solamente en lo que sentimos o en lo que queremos o en la forma idealizada que queremos la relación o en nuestras emociones y ya. Y creo que para mí este tema del principio de realidad es fundamental porque ahí es donde yo puedo ver la evidencia práctica en los actos, en la relación todos los días, ¿sí? Yo le complementaría ese principio de realidad, el que nos demos cuenta cuando estamos cargando situaciones que realmente no dependen de nosotros y no nos corresponde a nosotros cambiar, sino que realmente hace parte de la vida de la otra persona, ¿sí? Por ejemplo, no sé, hay un esposo que es alcohólico, ¿cierto? Y entonces la esposa carga y carga y carga con el alcoholismo del esposo cuando realmente el que tiene que resolver pues el alcoholismo es él, claro. ¿cierto? Y así con otras situaciones. O sea, nosotros empezamos a forzar y a cargar
realidades que no nos corresponden, o sea, que le corresponden a otras personas y no entendemos que al cargar eso que no nos corresponde, pues eso nos empieza a pesar y ahí es en donde también hay que replantear si tengo que soltar, no necesariamente la relación, ¿no? O no necesariamente el lugar, sino entregar, o sea, soltar y entregar a cada uno lo que le corresponde, ¿sí? De acuerdo, porque es que justo ahorita que tú decías eso de soltar, estas últimas frases, yo pienso que soltar no necesariamente es perder. Muchas personas piensan que soltar es, voy a perder la relación. No necesariamente soltar es perder. Soltar para mí es dejar que las cosas sigan su curso natural. Es decir, dejar de controlar. ¿Sí? Porque es que una persona que no suelta es una persona que controla, porque precisamente quiere un resultado específico y hace todo lo que está a su alcance para que ese resultado suceda. Aunque sea completamente nocivo para él, para sí mismo y para la otra persona. Entonces yo creo que ese tema del control está fuertemente ligado a querer retener, a forzar a que sucedan las cosas, y eso hace muchísimo daño, porque ahí es donde nos damos cuenta que no tenemos el control de ejecutar ningún cambio en la vida de otra persona. O sea, uno puede ayudar de alguna manera, disponerse a ayudar, pero cada quien es responsable de sus propios cambios y de su propia vida. Entonces creo que ese soltar no necesariamente es perder, no. es liberar para que el otro haga su parte, ¿no? Y creo que también soltar es como organizar, como permitir que la vida entregue la justa medida a cada persona, ¿sí? O también entregarle a Dios la sabiduría que obviamente Él tiene para que cada uno cumpla sus roles. A veces nosotros queremos imponer roles que a la otra persona no le corresponden, o también empezar a hacer nosotros roles que no nos corresponden, ¿no? Entonces creo que también soltar es una organización de las cargas que también te va a permitir a ti estar más tranquila y vivir mejor. De acuerdo. ¿Qué hacer cuando uno suelta? Pues mira que para soltar, yo creo que primero quisiera hablar de un detallito pequeño, que me acordé de un libro que estoy leyendo que me encanta, ya es la segunda vez que lo estoy leyendo, y es El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. Me parece buenísimo. Y en este libro, precisamente, es un judío que estuvo en un campo de concentración de los más heavies de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y me pareció súper impactante como la apreciación o la forma en la que él empezó a vivir la vida en el campo de concentración, decidido a dejar que la vida siguiera su curso natural. Es decir, por ejemplo, a ellos les hacían a veces cambios abruptos, entonces decían, este grupo se forman acá y estos se van para otro campo de concentración. Pero ellos sabían que que ellos en realidad se iban era para las cámaras de gas, o que de pronto sí se iban para otro campo de concentración, o que de pronto se iban a un lugar donde el trabajo era más forzado, o de pronto no, o sea, como que todo el tiempo era una incertidumbre con esos cambios que hacían internamente en el campo de concentración. Y muchas veces cuando aparecían en esas listas de algunos cambios que se hacían, entraba el pánico, porque decían, ¿qué hago? Porque a veces movían como ciertas influencias, trataban de hacer algo para que lo sacaran de la lista. Entonces, hubo una ocasión en la que Viktor Frankl quedó en una de esas listas y todo el mundo, no, haga algo, sálgase de la lista, o sea, todos como presionándolo a que no, sálgase de ahí, que se va a morir, ¿no? Lo van a meter a las cámaras de gas. Y él dijo, no acepto forzar las cosas, voy a aceptar la vida tal cual es. Si estoy en esa lista es por algo. Y así empezó a vivir la vida cotidiana en el campo de concentración, como aceptando las cosas, sobre todo en este sentido, que no se sabía cuál era el resultado o realmente para dónde iba, qué iba a pasar. Y el resultado fue que el man sobrevivió y que muchas de esas personas que le decían que no y que si se quedaban en ese otro lugar, morían. Entonces él decía aceptar la vida y el destino tal cual es, y cómo se viene planteando la vida, realmente genera más tranquilidad y como que permite que la vida fluya, y el aceptar hace que uno tenga menos
ansiedad de estar controlando todo para que suceda como supuestamente uno cree que debe ser debe mejor. suceder, Y así es. finalmente él se salvó. Entonces me pareció súper interesante esa enseñanza, que igual el libro está lleno de enseñanzas, ¿no? Pero esa me pareció increíble. Y ahora sí, como para responderte la pregunta de cómo soltar, uy, pues yo creo que... No, ¿qué hacer? No, Ah, no ¿qué me hacer? embolaste la pregunta, No me que la embolaste pensé la- como 15 días. ¿Qué hacer para soltar? Fíjate que, por ejemplo, en el marco de del tema de las relaciones de pareja, yo pienso que no tiene que ser un cambio brusco. O sea, soltar no tiene que ser un cambio brusco como, no cambiaste, entonces hasta luego, te dejo. O sea, yo no pienso que debe ser un cambio brusco. Yo creo que se puede arrancar poniendo límites. Una forma de empezar a soltar es poner límites muy claros y cumplirlos. ¿Sí? Y creo que ese empezar a poner límites es una forma de soltar el control, porque es una forma en la que en realidad el límite, mucha gente dice, le puse un límite a tal persona. En realidad el límite también se lo pones uno, ¿sí? Que uno, cuando uno decide, no comparto contigo si tú me vas a ir respetar. ¿Sí? Me alejo de ti si tú me vas a ir respetar. El límite es mío, yo soy el que me alejo, ¿sí me entiendes? Entonces creo que una buena forma de arrancar ese proceso es empezar a poner límites y ahora estar dispuesto a cumplirlos. Porque Así cuando es, uno total. pone el límite de palabra pero no lo cumple, pues realmente le hace más daño a la relación porque se genera como esa sensación de que lo que se dice no importa, No no se importa. cumple, no pasa nada si no se cumple. Entonces para mí ese es un punto bueno con el que se puede arrancar. Ok. También creo que cuando ya estamos soltando, bien sea que se termina la relación o se transforma o nos cambiamos de lugar o cambiamos de trabajo o bueno, en fin, creo dos cosas. Lo primero, que cuando uno suelta, tiene que agarrarse de la mayor cantidad de fuentes de sentido, Sí. ¿sí? Todo lo que antes de esa situación que estaba soltando existía y que a usted lo hacía sentir bien y que lo hacía sentir bacano, tiene que volver a eso, ¿sí? Obviamente, y que le construyera vida y le hiciera bien y bueno, todo eso tiene que volver a eso para que mientras suelta o transforma esta situación, pues eso lo sostenga, ¿sí? Familia, lugares, personas, viajes, momentos de la infancia, comidas de la infancia, juegos de la infancia, que de repente a uno le emocionaban, empezar a hacer eso, ¿sí? O sea, en los duelos, en las separaciones, en todo lo que pueda hacer soltar, es empezar a llenarse de lo que me llenaba de sentido antes de la situación, ¿sí? Y lo segundo es no creerle mucho a las emociones cuando estamos soltando. De acuerdo. Porque las emociones son absolutamente engañosas y además son pasajeras. Entonces, hay un montón de gente también en terapia que dicen como es que no lo dejo porque me da mucha ansiedad o es que no pongo ese límite porque me da mucha ansiedad. Y la verdad es que eso no tiene que ser un termómetro para no tomar la decisión. Uno tiene que estar dispuesto a decir, voy a tomar esta decisión, voy a soltar o voy a transformar esta situación a pesar de que me sienta triste, a pesar de que me sienta ansioso, a pesar de que me sienta en el piso. Es permitirse vivir eso y darse cuenta que aunque uno sienta, porque eso lo siente uno cuando uno está soltando, que aunque uno sienta que se va a morir, no se muere y no pasa nada. Es que respecto a eso que tú mencionas, creo que soltar no se siente bien. Es decir, cuando tú hablas de no fiarnos tanto de las emociones, creo que yo lo complementaría con el hecho de que muchas veces hacer lo correcto no se siente bien, pero nosotros pensamos que hacer lo correcto se tiene que sentir bien porque estoy haciendo lo correcto, ¿sí? Entonces, no necesariamente, ¿sí? Sí, hay que transitar ese dolor. Claro, hay que transitarlo y muchas veces también haciendo lo incorrecto me puedo sentir bien, Sí, así ¿sí? es. Entonces las emociones creo que no son un termómetro, de acuerdo contigo, no son un termómetro para muchas cosas en general, pero en este caso hay que darse el riendazo, la verdad, o sea, es duro obviamente soltar, pero... y no se siente bien, pero vale la pena transitarlo. No, es que yo creo que para mí la principal o una de las principales razones por las que no soltamos es eso, por las emociones.
porque sentimos que ellas son el indicador realmente de si lo estamos, de si sí tenemos que soltar o no. Pues no, o sea, soltar es un salto al vacío. Y ese vacío se siente feo, horrible, incómodo y pues vacío, o sea, se siente uno en la nada. Y tiene uno que transitar esa nada hasta que empiece uno a reconstruir el nuevo panorama que empieza a pasar después de soltar. De acuerdo, yo creo que soltar requiere también, o por lo menos en mi caso, tener una buena estructura espiritual. Precisamente por ese vacío, precisamente por esa incertidumbre que se siente cuando uno suelta eso que está dejando. No se siente bien, se siente el vacío de eso que uno está dejando, y precisamente por eso esa relación con Dios, con un poder superior, espiritualidad, como cada quien la lleve, en mi caso es con Dios, creo que eso es una fuente de fortaleza para uno poder soportar esas emociones difíciles que se viven durante ese proceso de soltar. Entonces, también creo que practicar esto de soltar sin que necesariamente sea dejar completamente. Ahora, hay ocasiones en las que sí, pero practicar eso, yo creo que es un ejercicio espiritual en sí, porque es un acto de humildad. Cuando yo suelto, acepto que no tengo el control. Cuando yo suelto, acepto que todo queda en las manos de Dios, y que el resultado que Dios le quiera dar a este soltar que yo estoy dando es el resultado adecuado. Pero cuando yo retengo, cuando yo estoy forzando las cosas continuamente, estoy diciendo no, Dios no, yo soy Sí, el que esa voy a es mi generar, forma. yo soy el que voy a lograr el resultado que yo quiero. Entonces, creo que las consecuencias son muy buenas porque por un lado, es un ejercicio espiritual, es un ejercicio de humildad y al mismo tiempo practico la espiritualidad de una manera tranquila, libre de, venga, este es mi lugar no es ser Dios, mi lugar es ser un ser humano como cualquier otro, y yo no tengo por qué controlar la vida de nadie ni los resultados de algo específico. Entonces, a mí me ha funcionado mucho eso, enfocarme más en mi parte que en la parte de Dios. O sea, la parte de Dios no la puede hacer nadie, por más de que uno crea que sí la puede lograr. Y ahí estoy pensando que también a veces soltar es, o no soltar, es un tema de ego, ¿no? Totalmente. O sea, tanta gente viviendo mal, que deciden vivir mal, porque si sueltan, la gente va a decir, va a pensar, lo van a criticar. Eso daría para otro tema interesante. Bueno, De mis acuerdo. queridos, ya se nos acabó el tiempo. Espero que hayan disfrutado. Nos hacen preguntas en las redes, que siempre me confundo, Instagram, TikTok. Si quieres, yo digo esa Ok, parte. aquí. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Por favor, también a nuestro podcast en Spotify. Síganos, y también en TikTok y en Instagram, que estamos con @saltoalvacío_oficial. No se olviden, por favor, de seguirnos, déjennos sus comentarios, denle like al video, compártanlo con otras personas para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Gracias. Y si necesitan ayuda psicológica, me pueden contactar. Si necesitan ayuda espiritual, Natalie es la indicada. Bueno, ahí, Nos vemos, chao. chao.